Un niño entra en la empresa y anuncia: «Soy el nuevo heredero». Todos ríen hasta que el abogado confirma: él dice la verdad. El testamento, los vídeos y las pruebas no dejan dudas, pero lo que la última llave esconde puede cambiarlo todo. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Lucas sujetaba la mano de su madre con fuerza mientras observaba el inmenso edificio que tenía delante. Nunca había visto nada tan alto, tan imponente, tan diferente a todo lo que conocía. Las paredes de cristal espejado reflejaban el cielo de Madrid y sintió una opresión en el pecho al pensar que, de alguna manera, todo aquello tenía que ver con él. Su madre, Mariana, le devolvió el apretón en la mano, como si quisiera transmitirle valor a través de ese simple toque. Ella también estaba nerviosa, pero intentaba no demostrarlo. Vivían en un barrio humilde de Carabanchel, en un pequeño apartamento donde cada habitación tenía su historia. Cada mueble cargaba un recuerdo. Lucas creció ayudando a su madre con las tareas de casa, estudiando por la noche bajo la luz amarillenta de la cocina, soñando con un futuro que siempre pareció demasiado lejano para ser real. Mariana trabajaba como auxiliar de limpieza en un colegio público. Se levantaba antes de que saliera el sol y volvía a casa cuando la luna ya estaba alta. Nunca se quejaba. Nunca dejaba que el cansancio venciera la sonrisa que reservaba para su hijo. Pero todo cambió cuando llegó el sobre. Era un sobre grande, pesado, con el sello de un bufete de abogados del centro de la ciudad. Mariana lo abrió con manos temblorosas, leyó las primeras líneas y tuvo que sentarse. Lucas vio las lágrimas correr por el rostro de su madre antes incluso de entender lo que estaba pasando. Ella lo atrajo hacia sí, le sujetó la cara con ambas manos y le dijo, con la voz entrecortada, que tenían que hablar de algo muy importante, de alguien muy importante. Mariana le habló entonces de Roberto, del hombre que amó cuando era joven, de los planes que hicieron juntos, del día en que él tuvo que marcharse para construir algo más grande, algo que los separó. Le contó que Roberto prometió volver, pero la vida los llevó por caminos diferentes. Cuando descubrió que estaba embarazada, Mariana intentó encontrarlo, pero él ya estaba inmerso en un mundo empresarial del que ella no formaba parte. Con el tiempo se rindió. Crió a Lucas sola, con dignidad, sin hablar, mal nunca del padre que el niño nunca conoció. Ahora, 11 años después, Roberto había dejado este mundo, y antes de partir, lo dejó todo registrado. Dejó pruebas, documentos, vídeos, dejó la verdad que guardó durante tanto tiempo. Lucas era su único hijo, el único heredero de todo lo que había construido a lo largo de su vida. La carta del abogado era clara, directa, casi fría en la forma en que presentaba los hechos. El niño tenía derecho legal a toda la herencia. Y más, Roberto había dejado instrucciones estrictas para que nadie pudiera impugnar o interferir en ese derecho. Lucas apenas pudo dormir la noche anterior a la visita al edificio. Se quedó pensando en el padre que nunca conoció, en el hombre que su madre describió con tanto cariño y tanto dolor al mismo tiempo. Pensó en cómo sería pisar el lugar donde él trabajó, respirar el mismo aire, tocar las cosas que él tocó. Sintió rabia por no haber tenido la oportunidad de conocerlo, pero también sintió una extraña gratitud por saber que, al final, su padre no los olvidó. Ahora, frente a aquel gigante de hormigón y cristal, Lucas respiró hondo. Mariana le arregló el cuello de la camisa a su hijo, le pasó la mano por el pelo con ternura y le susurró que todo estaba bien, que estaban juntos, que no iba a pasar nada malo. Ella llevaba un vestido sencillo, pero limpio y bien cuidado. Lucas llevaba la mejor ropa que tenía, unos pantalones de vestir que su madre le compró especialmente para ese día, y una camisa blanca que ella planchó con todo el cuidado del mundo. Entraron en el vestíbulo y fueron recibidos por un guardia de seguridad que los miró de arriba abajo con desconfianza. Mariana mostró la carta del abogado
y el hombre, todavía desconfiado, hizo algunas llamadas antes de permitirles la entrada. Tomaron el ascensor hasta el 12º piso, donde se encontraba la sala de reuniones principal. Las puertas se abrieron, revelando un pasillo ancho, con suelo de mármol y cuadros en las paredes. Cada paso resonaba, y Lucas sentía que todas las miradas estaban puestas en él, aunque el pasillo estuviera vacío. La secretaria los recibió con una sonrisa educada, pero distante. Les pidió que esperaran unos minutos mientras avisaba a los directores. Lucas se sentó en un sillón de cuero que era más grande que él y balanceó las piernas sin que los pies le llegaran al suelo. Mariana se quedó a su lado, de pie, como si estuviera protegiendo a su hijo de algo invisible que flotaba en el aire. Cuando la puerta de la sala de reuniones se abrió, un hombre de traje impecable apareció y los invitó a entrar. Era el doctor Enrique, el abogado responsable del inventario de Roberto. Tenía una expresión seria, pero amable, y saludó a Mariana y a Lucas con un firme apretón de manos. Dentro de la sala había una enorme mesa de madera oscura rodeada de sillas de cuero. Sentados allí había 6 hombres y 2 mujeres, todos vestidos con ropa formal, todos con expresiones que variaban entre la curiosidad y el desdén. En el centro de la mesa, en una silla que parecía un trono, estaba Mauricio. Era el vicepresidente de la empresa, el hombre que había estado al mando de todo desde que Roberto enfermó. Tenía el pelo canoso, hombros anchos y una mirada que atravesaba a las personas como si fueran transparentes. Cuando vio entrar a Lucas y a Mariana, no ocultó la sonrisa irónica que se dibujó en sus labios. El doctor Enrique pidió que todos se sentaran y comenzó a hablar sobre el motivo de aquella reunión extraordinaria. Explicó que, según el testamento de Roberto, había un beneficiario único y legal de toda la herencia dejada por él. Algunos de los presentes ya empezaron a moverse en sus sillas, intercambiando miradas confusas. Mauricio se cruzó de brazos e inclinó la cabeza, como si estuviera a punto de escuchar un chiste. Fue entonces cuando el doctor Enrique señaló a Lucas y dijo, con voz clara y sin dudar, que aquel niño de 11 años era el hijo de Roberto y el único heredero de todo lo que él construyó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió, nadie respiró, y entonces, como si alguien hubiera dado una señal, comenzaron las risas. Bajas al principio, luego más altas, más burlonas. Mauricio fue el primero en reír, con una carcajada que resonó por toda la sala. Se levantó, apoyó las manos en la mesa y miró al doctor Enrique como si estuviera frente a un loco. Preguntó si aquello era una broma, si estaban todos allí perdiendo el tiempo con una puesta en escena ridícula. Dijo que no aceptaría que la memoria de Roberto fuera manchada por una farsa como aquella, por un intento de estafa tan mal elaborado. Los otros directores comenzaron a asentir, algunos moviendo la cabeza, otros haciendo comentarios en voz baja. Lucas sintió que la cara le ardía, no de vergüenza, sino de indignación. Miró a su madre, que permanecía tranquila, erguida, con los ojos fijos en Mauricio. El doctor Enrique, sin inmutarse, abrió una carpeta de cuero y comenzó a sacar documentos. Los colocó sobre la mesa, uno por uno, mientras explicaba lo que significaba cada papel. Pruebas de ADN realizadas cuando Lucas era todavía un bebé, cartas escritas por Roberto, fotografías antiguas de Mariana y Roberto juntos, registros de intentos de contacto que fueron bloqueados a lo largo de los años. Mauricio intentó interrumpir varias veces, pero el doctor Enrique levantó la mano y le pidió que esperara. Entonces cogió una memoria USB y la conectó al proyector de la sala. La pantalla se iluminó y de repente apareció el rostro de Roberto. Estaba sentado en una cama de hospital, con aparatos a su alrededor, pero sus ojos brillaban con una determinación que parecía desafiar la fragilidad de su cuerpo. La sala entera se quedó en silencio. Roberto empezó a hablar. Dijo que sabía que aquel sería el último vídeo que grabaría, que sus días estaban llegando a su fin y que había algo que necesitaba hacer antes de partir. Habló de Mariana, del amor que sintió por ella,
de los errores que cometió al dejarla atrás. Habló del día en que supo de la existencia de Lucas, de cómo intentó acercarse, pero fue impedido por personas que querían controlar su vida y sus decisiones. Con la voz temblando de emoción, Roberto declaró que todo lo que construyó pertenecía a Lucas. Cada edificio, cada contrato, cada acción de la empresa. Dijo que sabía que habría intentos de impugnar, de sabotear, de quitarle al niño lo que era suyo por derecho. Pero él se había preparado. Lo había registrado todo ante notario, había hecho certificaciones digitales, había dejado copias protegidas en 3 bufetes de abogados diferentes. Nadie podría cambiar aquello, nadie podría robar el futuro de su hijo. Las lágrimas corrían por el rostro de Mariana mientras veía el vídeo. Lucas también lloraba, pero en silencio, sin apartar los ojos de la pantalla. Era la primera vez que veía a su padre, la primera vez que oía su voz, y aunque nunca se habían encontrado, sintió una conexión profunda, como si Roberto estuviera allí, en aquella sala, sujetando su mano. Cuando el vídeo terminó, el silencio volvió. Pero era un silencio diferente. No era de burla, sino de conmoción. Mauricio estaba pálido, con los puños cerrados sobre la mesa. Los otros directores se miraban unos a otros, sin saber qué decir. Una de las mujeres presentes se limpió discretamente una lágrima que se le escapó del rabillo del ojo. El doctor Enrique volvió a hablar. Leyó en voz alta los términos del testamento, que habían sido actualizados 3 días antes de que Roberto dejara este mundo. Todo estaba registrado, autenticado y protegido legalmente. Lucas era el único beneficiario. La empresa, los inmuebles, las cuentas bancarias, las inversiones. Todo le pertenecía ahora a él. Y hasta que cumpliera 18 años, Mariana sería la responsable legal de administrar los bienes en nombre de su hijo. Mauricio explotó. Se levantó de la silla con tanta fuerza que ésta casi se cayó hacia atrás. Dijo que aquello era un absurdo, que él dedicó años de su vida al lado de Roberto, que construyó aquella empresa junto con él, que merecía algo a cambio de todo lo que hizo. El doctor Enrique, sin alterarse, respondió que Mauricio recibiría lo que estaba en su contrato como empleado, pero que la herencia no era una cuestión de mérito o dedicación, era una cuestión de vínculo familiar. Y el único vínculo familiar de Roberto era con Lucas. Uno de los directores más mayores, un hombre de pelo blanco y mirada cansada, levantó la mano y pidió la palabra. Dijo que, aunque fuera difícil aceptar aquella situación, debían respetar la voluntad de Roberto. Dijo que conocía al fundador desde los primeros días de la empresa y sabía que era un hombre de palabra. Un hombre que pensaba profundamente antes de tomar decisiones. Si Roberto eligió hacerlo de esa manera, había una razón, y ellos, como profesionales, debían honrar eso. Poco a poco, otros comenzaron a estar de acuerdo. No todos, pero lo suficientes para que la tensión en la sala disminuyera un poco. Mauricio, sin embargo, no se rindió. Se giró hacia Lucas, miró al niño con desprecio y dijo que un crío no tenía capacidad para dirigir nada, que todo aquello se desmoronaría en cuestión de meses. Lucas por primera vez habló. Su voz era baja, pero firme. Dijo que no estaba allí para dirigir nada. Dijo que estaba allí porque su padre, un hombre que nunca tuvo la oportunidad de conocer, quiso que él supiera la verdad. Dijo que todo lo que quería era entender quién fue Roberto, qué construyó y por qué tomó aquella decisión. Lucas pidió solo una cosa: respeto. Respeto por la memoria de su padre, respeto por la madre que lo crió sola y respeto por él, que estaba intentando lidiar con algo mucho más grande de lo que podía entender. La sala se quedó en silencio de nuevo, pero esta vez era un silencio de reflexión. La mujer que se había limpiado la lágrima se levantó y se acercó a Lucas. Era la directora de Recursos Humanos, una señora de unos 50 años, con una sonrisa amable. Dijo que lamentaba la forma en que habían sido recibidos, que entendía lo aterrador que debía ser todo aquello para un niño de 11 años. Le tendió la mano y Lucas la estrechó, sintiendo por primera vez desde que entró en aquella sala que quizás no estaba completamente solo.
El doctor Enrique informó entonces que había otras cuestiones que tratar, pero que aquella reunión servía principalmente para oficializar la presencia de Lucas como heredero legal. Dijo que en los próximos días tendrían que firmar documentos, hacer registros en la notaría y empezar a organizar la transición. Pero por ahora, lo importante era que todos allí reconocieran el derecho de Lucas. Y uno por uno, aunque algunos con reticencia, todos firmaron un documento atestiguando que estaban al corriente de la situación. Mauricio fue el último en firmar. Cogió el bolígrafo con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Escribió su nombre con movimientos bruscos, casi rasgando el papel. Después, arrojó el bolígrafo sobre la mesa y salió de la sala sin decir una palabra. La puerta se cerró de un portazo tras él y todos sintieron el peso de aquel gesto. Lucas y Mariana salieron de la sala de reuniones con el doctor Enrique a su lado. Él dijo que aquella había sido la parte más difícil, pero que ahora el camino estaba abierto. Le entregó a Mariana una llave dorada y antigua, y dijo que Roberto dejó instrucciones específicas para que Lucas la usara cuando estuviera listo. La llave abría una caja fuerte en el despacho personal de Roberto, en Mindoes, el último piso del edificio. Allí dentro había algo que el padre quería que su hijo encontrara. Mientras volvían al ascensor, Lucas miró por la ventana y vio la ciudad extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Madrid era gigante, caótica, llena de vidas que se cruzaban sin llegar a tocarse de verdad. Pensó en cuántas personas allí abajo tenían historias parecidas a la suya, secretos guardados, lazos rotos, verdades ocultas. Y por primera vez desde que todo comenzó, sintió que quizás estaba en el lugar correcto, aunque todavía no supiera exactamente qué hacer. Mariana le puso la mano en el hombro a su hijo y sonrió. Dijo que estaba orgullosa de él, de la forma en que se comportó, del valor que demostró. Lucas apoyó la cabeza en el brazo de su madre y cerró los ojos por un instante. Sabía que aquello era solo el principio. Sabía que habría más desafíos, más gente intentando desacreditarlo, más secretos por revelar. Pero mientras tuviera a su madre a su lado, creía que podría enfrentarse a cualquier cosa. Al otro lado de la ciudad, en un lujoso apartamento con vistas al Parque del Retiro, Mauricio miraba por la ventana con un vaso de whisky en la mano. No podía aceptar aquello. No podía simplemente dejar que un mocoso se llevara lo que era suyo por derecho. Roberto pudo haber sido el fundador, pero fue él, Mauricio, quien mantuvo la empresa a flote durante la enfermedad. Fue él quien tomó las decisiones difíciles, quien se enfrentó a los competidores, quien garantizó que los beneficios siguieran creciendo. Cogió el móvil e hizo una llamada. Al otro lado, una voz masculina respondió. Mauricio dijo solo una frase antes de colgar. Dijo que necesitaban hablar sobre el nuevo heredero y que no había tiempo que perder. Alguien tenía que hacerle entender a ese niño que hay juegos que los niños no pueden ganar. Y Mauricio estaba dispuesto a jugar sucio para recuperar lo que creía que era suyo. Mientras la noche caía sobre Madrid, Lucas estaba en casa, sentado en el pequeño balcón del apartamento. Sostenía la llave dorada que el doctor Enrique le había entregado a su madre. Era pesada, fría, y tenía grabadas en la parte superior las iniciales de Roberto. Pasó el dedo por las letras, sintiendo cada curva, cada trazo. Era como si su padre estuviera allí, en ese pequeño trozo de metal, esperando para contar su historia. Mariana trajo una taza de té y se sentó al lado de su hijo. Se quedaron en silencio, mirando las luces de la ciudad encenderse una a una. Lucas pensó en todo lo que su padre dijo en el vídeo, en cada palabra, en cada mirada. Y entonces, por primera vez, sintió algo más allá de la tristeza y la confusión. Sintió una responsabilidad de honrar aquel legado, no por el dinero o el poder, sino por las personas que Roberto dejó atrás, por las personas que ahora dependían de él. Mañana volverían al edificio. Lucas subiría al último piso, abriría la caja fuerte y descubriría lo que su padre guardó para él. Y aunque todavía era solo un niño de 11 años,
criado con sencillez al lado de su madre, sabía que estaba a punto de dar un paso que cambiaría su vida para siempre. Un paso hacia un futuro que lo asustaba, pero que también lo llamaba con una fuerza imposible de ignorar. La mañana llegó trayendo una mezcla de ansiedad y curiosidad que no dejó a Lucas dormir bien. Se despertó antes de que sonara el despertador. Miró al techo de su habitación y pensó en lo que encontraría en aquel despacho. La llave dorada estaba sobre la mesita de noche, al lado de la cama, y la cogió antes incluso de levantarse, sintiendo el peso frío del metal contra la palma de su mano. Mariana ya estaba despierta, preparando el desayuno en la pequeña cocina. Hizo tortitas, las favoritas de Lucas, como si quisiera darle un poco de consuelo antes de enfrentarse a otro día difícil. Desayunaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Mariana miraba a su hijo con una ternura mezclada con preocupación. Sabía que aquel día marcaría a Lucas de una forma profunda, que estaba a punto de entrar en un mundo que no estaba hecho para niños, pero también sabía que no podía protegerlo de todo, que algunas cosas debían ser vividas, aunque dolieran. Cuando llegaron al edificio, la recepción era diferente. El guardia de seguridad que antes los miró con desconfianza, ahora los saludó con educación. La secretaria sonrió de forma más genuina y les ofreció café mientras esperaban al doctor Enrique. Parecía que la noticia se había extendido rápidamente por los pasillos y todos ahora sabían quién era aquel niño de 11 años que llevaba el apellido Silva, el mismo apellido grabado en letras doradas en la fachada del edificio. El doctor Enrique apareció pocos minutos después, con una carpeta bajo el brazo y una expresión más relajada que el día anterior. Saludó a Mariana y a Lucas y dijo que era hora de que conocieran el lugar más importante de todo aquel edificio. Entraron en el ascensor y el doctor Enrique pulsó el botón del 25º piso, el último. Mientras subían, explicó que aquel piso era exclusivo de Roberto, que él pasaba largas horas allí, pensando, planeando, tomando decisiones que afectaban a cientos de vidas. Las puertas del ascensor se abrieron revelando un pasillo diferente a los demás. Era más silencioso, más reservado, con una decoración sobria pero elegante. Había solo una puerta al final del pasillo, una puerta de madera maciza con una placa discreta donde estaba escrito simplemente el nombre Roberto Silva. El doctor Enrique le entregó la llave a Lucas y dio un paso atrás, como si aquel momento perteneciera solo al niño. Lucas miró a su madre, que asintió con la cabeza, animándolo. Se acercó a la puerta, metió la llave en la cerradura y la giró despacio. El sonido del pestillo al abrirse resonó en el silencioso pasillo. Empujó la puerta y entró. El despacho era amplio, pero no ostentoso. Había un escritorio de madera oscura en el centro, rodeado de estanterías repletas de libros. Las paredes tenían algunas fotografías enmarcadas, imágenes de la empresa en diferentes fases, de edificios en construcción, de equipos reunidos en celebraciones, pero lo que más llamó la atención de Lucas fue la vista. Una pared entera era de cristal, ofreciendo una visión panorámica de Madrid. Desde allí arriba, la ciudad parecía aún más gigante, más viva, más llena de posibilidades. Lucas caminó despacio hasta el escritorio y pasó la mano por la superficie lisa de la madera. Había algunos objetos organizados allí, una pluma estilográfica antigua, un portarretratos boca abajo, una agenda de cuero cerrada. Le dio la vuelta al portarretratos y su corazón se aceleró. Era una foto de Mariana, todavía joven, sonriendo a la cámara. Llevaba un sencillo vestido de flores y estaba sentada en un banco de un parque. Lucas miró a su madre, que había entrado justo detrás de él, y ahora tenía los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada, solo puso la mano sobre el hombro de su hijo y miró la foto con una expresión que mezclaba nostalgia y dolor. El doctor Enrique señaló una pared lateral, donde había un panel de madera que parecía diferente a los demás. Dijo que allí estaba la caja fuerte que Roberto mencionó. Lucas se acercó y vio un pequeño teclado numérico al lado de una cerradura. El doctor Enrique
Le entregó un papel con una secuencia de números y explicó que esa era la combinación. Lucas tecleó los números despacio, uno por uno. Cuando terminó, oyó un clic y el panel se deslizó hacia un lado, revelando una caja fuerte de acero. Introdujo la misma llave dorada en la cerradura de la caja fuerte y la giró. La pesada puerta se abrió con un leve chirrido. Dentro había una caja de madera pulida, del tamaño de una caja de zapatos. Lucas la cogió con cuidado y la colocó sobre el escritorio. Mariana y el doctor Enrique se quedaron a su lado, observando en silencio. Lucas abrió la caja. Dentro, sobre una tela de terciopelo azul oscuro, había un reloj. No era un reloj caro ni lujoso, sino un reloj sencillo, de pulsera, con una correa de cuero gastada por el tiempo. Lucas lo cogió y vio que estaba parado, las agujas marcando exactamente las 3:22. Debajo del reloj había un papel doblado. Lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. La letra era firme, pero cargada de emoción. Roberto escribió sobre el reloj, diciendo que aquel era el único objeto de valor sentimental que poseía. Era un regalo que le hizo su propia madre, el día que abrió su primer despacho. Ella le dijo que cada segundo era importante, que el tiempo no volvía, y que tenía que usar cada minuto con sabiduría. Roberto usó aquel reloj todos los días, durante todos los años en que construyó su imperio, y ahora quería que Lucas lo tuviera. Quería que su hijo entendiera que, si su tiempo había terminado, el tiempo de su hijo apenas comenzaba. Escribió además que no esperaba ser perdonado, que sabía que se equivocó al alejarse, al dejar que el miedo y el orgullo hablaran más alto que el amor. Pero esperaba que Lucas encontrara en aquel reloj un símbolo de continuidad, que entendiera que la vida estaba hecha de elecciones y que algunas elecciones nos perseguían para siempre, pero que también estaba hecha de segundas oportunidades, de nuevos comienzos, de oportunidades para hacer las cosas de manera diferente. Las lágrimas corrían por el rostro de Lucas mientras terminaba de leer la carta. Mariana lloraba a su lado abrazando a su hijo con fuerza. El doctor Enrique, que era un hombre acostumbrado a lidiar con inventarios, testamentos y documentos fríos, se secó discretamente los ojos con el dorso de la mano. Lucas se puso el reloj en la muñeca. Le quedaba grande para su brazo delgado, y la correa estaba floja, pero no le importó. Era como si llevara un pedazo de su padre consigo, como si, de alguna manera, Roberto estuviera allí, guiando sus pasos. Después de unos minutos en silencio, el doctor Enrique dijo que había una cosa más que Roberto quería que Lucas hiciera. Quería que su hijo conociera la empresa por dentro, que viera los departamentos, que hablara con la gente que trabajaba allí. Roberto creía que una empresa no eran solo números y contratos, sino vidas, historias y sueños entrelazados. Y quería que Lucas entendiera eso antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro. Bajaron al 10º piso, donde se encontraba el departamento administrativo. Lucas vio a decenas de personas trabajando en cubículos, tecleando en ordenadores, atendiendo teléfonos, organizando documentos. Algunos lo miraron con curiosidad, otros con simpatía. Una mujer de unos 30 años se acercó y se presentó como Julia, asistente de contabilidad. Dijo que trabajó directamente con Roberto en los últimos 2 años y que era un jefe justo, exigente, pero que siempre escuchaba a la gente. Lucas le preguntó si le gustaba trabajar allí, y Julia dudó antes de responder. Dijo que sí, que el trabajo era bueno, pero que a veces era difícil. Tenía un hijo pequeño en casa y conciliar los horarios era complicado. Contó que Roberto, cuando se enteró de su situación, le permitió salir más temprano 2 veces por semana para recoger a su hijo del colegio. Era un gesto simple, pero que marcó toda la diferencia en su vida. Lucas escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. No sabía que gestos pequeños podían tener impactos tan grandes, que un jefe podía ser más que alguien que daba órdenes, sino alguien que veía a las personas como seres humanos, con sus dificultades y sus necesidades. Visitaron el departamento de operaciones, donde había personas lidiando con logística, transportes y proveedores.
Allí, Lucas conoció a don Antonio, un señor de pelo blanco que trabajaba en la empresa desde hacía más de 20 años. Contó historias sobre Roberto, sobre cómo era exigente pero justo, sobre cómo trataba a todos con respeto, desde el director hasta el personal de limpieza. Don Antonio dijo que, cuando enfermó hace algunos años, Roberto lo llamó personalmente, le preguntó cómo estaba, le ofreció ayuda con los gastos médicos. Dijo que nunca lo olvidaría, que Roberto no era perfecto, pero era humano. Mientras caminaba por los pasillos, Lucas comenzó a entender lo que su padre quiso decir en la carta. Una empresa no era un edificio, era gente. Gente que se levantaba temprano, que se enfrentaba al tráfico, que dejaba a sus hijos en casa, que cargaba con preocupaciones y sueños. Gente que confiaba en que, a final de mes, tendría un sueldo para pagar las facturas, para poner comida en la mesa, para dar un futuro mejor a sus hijos. Llegaron al departamento de atención al cliente, en el 8º piso. Allí, Lucas vio a jóvenes atendiendo llamadas, resolviendo problemas, lidiando con quejas. Notó el cansancio en los rostros de algunos, la tensión en los hombros, la forma en que algunos colgaban el teléfono y respiraban hondo antes de atender la siguiente llamada. Una chica de 20 y pocos años estaba sentada en una silla, con la mano en la frente, claramente agotada. Lucas se acercó y le preguntó si estaba bien. La chica, que se presentó como Camila, sonrió de forma cansada y dijo que sí, que solo era el final de un turno largo. Contó que estudiaba por la noche y trabajaba durante el día, que estaba terminando la carrera de administración y soñaba con crecer dentro de la empresa. Lucas le preguntó si creía que eso era posible, y Camila dijo que sí, que Roberto siempre animó a los empleados a estudiar, a desarrollarse. Pero también admitió que, con Mauricio al mando, las cosas estaban cambiando. Él era más rígido, más distante, y no parecía importarle mucho las historias individuales de las personas. Lucas sintió una opresión en el pecho. Estaba empezando a entender el peso de la responsabilidad que cargaba. No era solo sobre él o sobre su madre, era sobre Julia y su hijo pequeño. Era sobre don Antonio y su gratitud. Era sobre Camila y sus sueños. Era sobre todas aquellas personas que dependían de esa empresa para vivir, para construir sus futuros. Cuando volvieron al despacho de Roberto en el último piso, Lucas se quedó frente a la ventana, mirando la ciudad. Mariana se acercó y se puso a su lado. Dijo que sabía que todo aquello era mucho para un niño de 11 años, pero que ella estaría allí, siempre, para ayudarlo. Lucas miró a su madre y dijo que ahora entendía por qué su padre lo eligió a él. No era por el dinero, no era por el poder. Era para dar una oportunidad de hacer las cosas de manera diferente, de construir algo que realmente importara. Esa noche, cuando volvieron a casa, Lucas cogió un cuaderno viejo que usaba para las tareas del colegio y empezó a escribir. Hizo una lista de cosas que quería cambiar cuando tuviera edad suficiente para tomar decisiones. Quería crear un espacio en la empresa para los hijos de los empleados, un lugar donde pudieran estar mientras sus padres trabajaban. Quería dar más flexibilidad de horario a quien lo necesitara. Quería que la gente se sintiera vista, escuchada, respetada. Mariana miró por encima del hombro de su hijo y sonrió. Dijo que Roberto estaría orgulloso, que él siempre creyó que el verdadero éxito no estaba en cuánto dinero se acumulaba, sino en cuántas vidas se tocaban de forma positiva. Lucas cerró el cuaderno y miró el reloj en su muñeca. Todavía estaba parado, pero decidió que no le daría cuerda. Lo dejaría así, como un recordatorio de que, aunque el tiempo de su padre se había detenido, el suyo seguía adelante, y haría valer cada segundo. Al día siguiente, Lucas y Mariana volvieron al edificio para más reuniones con el doctor Enrique. Había documentos que firmar, procesos que iniciar, cuestiones legales que resolver. Pero a media tarde, una interrupción cambió el rumbo del día. La secretaria entró en la sala apresuradamente y dijo que había un hombre en la recepción, alegando tener derecho a parte de la herencia. Decía ser ex socio de Roberto y exigía una reunión inmediata.
El doctor Enrique frunció el ceño y pidió que llevaran al hombre a una sala de reuniones más pequeña. Lucas, Mariana y el abogado bajaron hasta allí y encontraron a un hombre de unos 50 años, vestido con un traje caro pero ya desgastado, con una expresión de arrogancia en el rostro. Se presentó como Rodrigo, dijo que fue socio de Roberto en los primeros años de la empresa y que tenía derecho a una parte de lo que se construyó. El doctor Enrique le pidió que presentara documentos que demostraran esa afirmación. Rodrigo sacó de su maletín una serie de papeles, contratos antiguos, recibos, fotografías. Dijo que invirtió dinero al principio, que ayudó a levantar la empresa y que Roberto lo traicionó al apartarlo años atrás. Dijo que merecía una compensación, que merecía justicia. El doctor Enrique examinó los documentos con atención. Pidió unos minutos para verificar la información y salió de Minem Synthesis, la sala con la documentación. Lucas se quedó allí, mirando a Rodrigo, que ahora intentaba intimidarlo con la mirada. El hombre se inclinó hacia adelante y dijo, en tono bajo pero amenazador, que aquel no era lugar para niños, que debería volver al colegio y dejar que los adultos resolvieran asuntos de adultos. Lucas sintió que el corazón se le aceleraba, pero no desvió la mirada. Respondió con voz firme que estaba allí porque era su derecho, porque su padre así lo quiso. Rodrigo rió una risa seca y sin humor y dijo que Roberto era débil, que tomó decisiones sentimentales que acabarían destruyendo todo lo que construyó. Dijo que darle todo a un mocoso era la mayor prueba de ello. Fue entonces cuando el doctor Enrique regresó, acompañado por un técnico de la empresa que llevaba un portátil. El abogado dijo que necesitaba mostrarles algo a todos. Conectó el portátil al proyector de la sala y abrió un archivo de vídeo. Era otro vídeo de Roberto, grabado en la misma época que el primero, pero con un propósito diferente. Roberto estaba sentado en la cama del hospital, pero esta vez su expresión era más seria, casi severa. Empezó a hablar de Rodrigo. Dijo que sí, fue su socio en los primeros años, pero que la sociedad se disolvió de forma legal y justa hacía más de 15 años. Roberto pagó la parte de Rodrigo según lo acordado en el contrato, y ambos firmaron un documento que ponía fin a cualquier vínculo financiero o empresarial entre ellos. Pero Roberto reveló algo más. Dijo que durante su última hospitalización, Rodrigo intentó visitarlo varias veces, no por preocupación, sino para intentar convencerlo de que cambiara el testamento. Llevó documentos falsos, alegando que nunca había recibido el pago por la disolución de la sociedad. Intentó manipular la situación, aprovechándose de su momento de fragilidad. Pero Roberto, incluso enfermo, vio a través de la farsa, y antes de terminar el vídeo, mostró a la cámara una serie de recibos, extractos bancarios y contratos firmados, todo protegido con certificación digital, demostrando que Rodrigo había sido pagado íntegramente y que no tenía derecho a nada. El rostro de Rodrigo se puso pálido. Intentó argumentar, dijo que aquello era mentira, que Roberto estaba confuso cuando grabó ese vídeo. Pero el doctor Enrique lo interrumpió, mostrando los documentos autenticados, los recibos con firma reconocida ante notario, los extractos bancarios que comprobaban las transferencias. No había forma de rebatirlo. Rodrigo no tenía derecho a nada. Y además, al presentar documentos falsos, podría responder legalmente por sus acciones. Rodrigo se levantó de la silla, rojo de ira y humillación. Miró a Lucas con odio y dijo que aquello no terminaría allí, que encontraría una forma de demostrar que merecía algo. Pero antes de que pudiera continuar, 2 guardias de seguridad entraron en la sala, llamados por el doctor Enrique. Escoltaron a Rodrigo fuera del edificio, mientras él gritaba amenazas y acusaciones vacías. Cuando la sala se quedó en silencio de mí me siento nuevo, Lucas sintió que las piernas le flaqueaban. No esperaba que las cosas fueran tan intensas, tan llenas de conflicto. Mariana lo abrazó, susurrando que todo estaba bien, que la verdad siempre prevalecía. El doctor Enrique le puso la mano en el hombro al niño y dijo que lo había hecho muy bien, que tenía más valor que muchos adultos que él conocía.
Esa noche, Lucas apenas pudo comer. Se quedó pensando en todo lo que había vivido en los últimos días. Pensó en las personas que conoció, en las historias que escuchó, en los desafíos que enfrentó. Todavía era un niño de 11 años. Todavía le gustaba jugar al fútbol en la calle con sus amigos. Todavía tenía que hacer los deberes. Pero ahora también era el heredero de un imperio, el guardián de un legado, el responsable de cientos de vidas que dependían de aquel inmenso edificio en el centro de Madrid. Antes de dormir, miró una vez más el reloj en su muñeca. Las agujas seguían paradas, marcando las 3:22, y se preguntó si sería capaz de estar a la altura de lo que su padre esperaba de él, si conseguiría honrar aquel legado, proteger a aquellas personas, tomar las decisiones correctas. No tenía las respuestas, pero tenía algo que nadie podría quitarle. Tenía la certeza de que, mientras respirara, haría lo mejor que pudiera, y que, de alguna manera, eso sería suficiente. Los días siguientes fueron una mezcla de aprendizaje intenso y emociones contradictorias. Lucas empezó a frecuentar el edificio de la empresa casi todos los días, siempre acompañado por su madre y orientado por el doctor Enrique. Asistía a reuniones sin entender completamente los términos técnicos, pero prestando atención al lenguaje corporal de la gente, a las miradas intercambiadas, a las pausas significativas. Empezó a darse cuenta de que detrás de los números y los gráficos siempre había personas, decisiones que afectaban vidas reales. Mariana, por su parte, estaba aprendiendo a navegar en aquel mundo nuevo. Hablaba con los abogados, hacía preguntas sobre procesos legales, sobre administración de patrimonio. Descubrió que tenía una habilidad natural para la organización y para ver detalles que otros no veían. El doctor Enrique comenzó a respetarla no solo como madre de Lucas, sino como una mujer inteligente y capaz, que podría ser una aliada valiosa en la transición. Fue durante una de esas reuniones que Lucas hizo una pregunta que sorprendió a todos. Preguntó cuánto costaría crear un espacio dentro de la empresa dedicado a los hijos de los empleados. Un lugar donde los niños pudieran estar mientras sus padres trabajaban, con actividades educativas, alimentación y cuidado. Dijo que conoció a Julia, que tenía dificultades para conciliar el trabajo con los horarios de su hijo, y que sabía que ella no era la única en esa situación. Mauricio, que estaba presente en la reunión, soltó una risa irónica. Dijo que aquello era un desperdicio de dinero, que la empresa no era una institución de caridad, que los empleados debían resolver sus problemas personales fuera del entorno laboral. Dijo además que, si empezaban a hacer concesiones de ese tipo, pronto todos estarían pidiendo beneficios absurdos. Lucas miró a Mauricio, y por primera vez sintió algo más que intimidación. Sintió indignación. Dijo con voz tranquila pero firme que su padre construyó aquella empresa pensando en las personas que trabajaban en ella. Que una empresa fuerte no era la que exprimía todo de sus empleados, sino la que los apoyaba, la que los hacía querer dar lo mejor de sí mismos. Dijo que, si cuidar de las personas era un desperdicio, entonces él no entendía nada de negocios de verdad. El silencio que siguió fue profundo. Algunos de los directores presentes se miraron entre sí, sorprendidos por la madurez de aquellas palabras viniendo de un niño tan joven. Mauricio se puso rojo de ira, pero no pudo contraargumentar. El doctor Enrique ocultó una sonrisa y dijo que harían un estudio de viabilidad para el proyecto. En los días siguientes, la idea cobró fuerza. La directora de Recursos Humanos, doña Regina, la misma señora que le había tendido la mano a Lucas el primer día, abrazó el proyecto con entusiasmo. Hizo estudios, habló con los empleados, organizó números, descubrió que más del 40% de los empleados tenían hijos pequeños y que muchos se enfrentaban a dificultades para encontrar guarderías o colegios en horarios compatibles con el trabajo. Lucas siguió todo de cerca. Visitó posibles espacios dentro del edificio, habló con pedagogos sobre actividades apropiadas, preguntó a los propios empleados
qué les gustaría que existiera en ese lugar. Cada conversación le hacía entender más sobre la realidad de las personas que trabajaban allí. Conoció a madres que salían de casa antes de que sus hijos se despertaran y volvían cuando ya estaban durmiendo. Conoció a padres que tenían que pagar cantidades altísimas en guarderías privadas, comprometiendo gran parte de su sueldo. Conoció a abuelos que habían dejado sus propias rutinas para cuidar de sus nietos mientras sus hijos trabajaban. Y fue en esas conversaciones que Lucas se dio cuenta de algo fundamental. Se dio cuenta de que no estaba allí para mandar u ordenar. Estaba allí para escuchar, para entender, para facilitar. El poder que heredó no era para ser usado de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, construyendo estructuras que sostuvieran a las personas. Mientras tanto, Mauricio tramaba en la sombra. Sabía que no podía impugnar legalmente la herencia de Lucas, los documentos eran demasiado sólidos, pero podía dificultar, sabotear, crear obstáculos. Empezó a circular entre los directores, sembrando dudas sobre la capacidad de un niño para entender el funcionamiento de una empresa. Decía que permitir que Lucas tomara decisiones era arriesgar todo lo que Roberto construyó, que en pocos meses la empresa estaría en quiebra por culpa de proyectos sentimentales e ingenuos. Algunos directores empezaron a escucharle, no porque estuvieran completamente de acuerdo con Mauricio, sino porque tenían miedo de perder sus puestos, miedo a los cambios, miedo a lo desconocido. Mauricio era hábil en usar ese miedo, en transformarlo en apoyo a sus ideas. Propuso que se creara una junta directiva ejecutiva con amplios poderes, que pudiera tomar decisiones sin necesitar la aprobación del heredero hasta que cumpliera 18 años. En la práctica, quería asumir el control total. El doctor Enrique descubrió el plan a través de una directora que era leal a la memoria de Roberto. Ella buscó al abogado en privado y le contó sobre las reuniones secretas, sobre las conversaciones en los pasillos, sobre la estrategia de Mauricio. Doctor Enrique agradeció la información y decidió que era hora de que Lucas supiera a qué se estaba enfrentando realmente. Llamó a Lucas y a Mariana para una conversación seria en su despacho. Explicó que Mauricio estaba intentando crear una estructura de poder paralela, que buscaba apoyo para asumir el control de la empresa de forma indirecta. Dijo que legalmente no podía hacerlo sin autorización, pero que si conseguía convencer a la mayoría de los directores, podría complicar mucho la situación. Lucas escuchó todo en silencio. No estaba sorprendido. Desde el primer día sintió que Mauricio era una amenaza. Pero ahora la amenaza tenía forma, tenía estrategia. Le preguntó al doctor Enrique qué podía hacer. El abogado dijo que Lucas tenía dos opciones. Podía esperar, dejar que Mauricio se moviera y luego contraatacar legalmente. O podía actuar primero, afirmando su posición de forma clara y pública. Lucas pensó en la segunda opción. No quería entrar en una guerra, pero tampoco quería ser pasivo mientras alguien intentaba quitarle lo que su padre le dejó. Decidió que era hora de hacer su primer acto oficial como heredero. Era hora de demostrar que, aunque era joven, tenía convicción y que honraría el legado de Roberto de todas las formas posibles. Al día siguiente, Lucas convocó una reunión general con todos los empleados. Era algo inédito en la historia de la empresa. Mauricio intentó cancelarla, alegando que causaría interrupciones en el trabajo, pero Lucas se mantuvo firme. El doctor Enrique lo apoyó, diciendo que, como heredero legal, Lucas tenía ese derecho. La reunión se programó para el final de la tarde, en el auditorio principal del edificio. Más de 200 personas asistieron, llenando todas las sillas disponibles. Había curiosidad en el aire, pero también expectación. Todos querían ver qué tenía que decir aquel niño, de 11 años. Lucas subió al escenario con Mariana y el doctor Enrique a su lado. Estaba nervioso, le sudaban las manos, el corazón le latía con fuerza. Pero cuando miró a aquellas personas, cuando vio los rostros de Julia, don Antonio, Camila y tantos otros que había conocido, sintió una extraña calma. Sintió que estaba haciendo lo correcto. Empezó a hablar. Dijo que sabía que muchos allí estaban sorprendidos, confundidos, quizás incluso desconfiados.
que era extraño tener a un niño como heredero de una empresa tan grande, pero les pidió que entendieran una cosa: él no estaba allí para ocupar el lugar de su padre, nadie podría hacerlo. Estaba allí para honrar aquello en lo que su padre creía, y su padre creía que una empresa estaba hecha de personas, no de ladrillos y cemento. Lucas contó sobre las conversaciones que tuvo, sobre las historias que escuchó, sobre las dificultades que descubrió. Dijo que entendía el peso de ser responsable de aquellas vidas, de aquellos empleos, de aquellos sueños, y que, aunque era joven, quería hacer las cosas de manera diferente. Quería construir una empresa donde las personas se sintieran valoradas, respetadas, escuchadas. Y fue entonces cuando anunció su primer acto oficial. A partir de ese mes, se crearía el Espacio Esperanza, un lugar dentro de la empresa dedicado a los hijos de los empleados. Habría educadores cualificados, actividades pedagógicas, alimentación saludable y todo el cuidado necesario. Sería un lugar seguro donde los niños podrían estar mientras sus padres trabajaban, sin coste adicional para los empleados. El silencio que se apoderó del auditorio fue seguido por un aplauso. Primero tímido, luego creciente, hasta que todos estaban de pie aplaudiendo, algunos con lágrimas en los ojos. Julia lloraba abiertamente, sujetando la mano de una compañera. Don Antonio se secaba los ojos con el dorso de la mano, sonriendo con orgullo. Camila gritó un gracias, que resonó por toda la sala. Mauricio, que estaba sentado en la primera fila, no aplaudió. Se quedó allí con los brazos cruzados, el rostro serio, observando todo con una expresión de desdén. Pero por primera vez desde que todo comenzó, Lucas no sintió miedo de él. Sintió lástima. Lástima de un hombre que tenía tanto, pero entendía tan poco sobre lo que realmente importaba. Después de la reunión, Lucas fue rodeado por empleados que querían agradecerle, que querían contarle sus historias, que querían simplemente estrechar la mano del niño que acababa de cambiar sus vidas. Mariana observaba todo con el corazón rebosante de orgullo. Vio en su hijo una fuerza que no sabía que existía, un valor que no provenía de la arrogancia, sino de la compasión. Cuando finalmente lograron salir del auditorio ya era de noche. El doctor Enrique los acompañó hasta el coche y dijo que estaba impresionado. Dijo que Lucas tenía algo raro, algo que no se podía enseñar, tenía empatía, y que eso, en el mundo de los negocios, era más valioso que cualquier título o experiencia. Pero también advirtió, dijo, que Mauricio no se rendiría fácilmente, que aquel acto de Lucas probablemente lo enfurecería aún más, que necesitaban estar preparados para una reacción. Lucas asintió, pero no dijo nada. Sabía que la batalla no había terminado. Quizás ni siquiera había comenzado de verdad, pero estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera. No por orgullo, sino porque ahora entendía lo que estaba en juego. Esa noche, en casa, Lucas se sentó en el balcón con el cuaderno donde anotaba sus ideas. Añadió nuevos puntos a la lista. Quería crear un programa de becas de estudio para los hijos de los empleados. Quería mejorar el comedor de la empresa, garantizando una alimentación de calidad para todos. Quería establecer horarios flexibles para padres y madres con hijos pequeños. Cada punto en la lista representaba una vida que podría ser transformada, una familia que podría tener un poco más de dignidad. Mariana apareció con 2 tazas de té y se sentó al lado de su hijo. Dijo que estaba orgullosa, pero también preocupada por el peso que Lucas cargaba sobre sus hombros, por las responsabilidades que no eran propias de su edad. Lucas sonrió y dijo que estaba bien, que sí, era difícil, a veces aterrador, pero que sentía que estaba haciendo algo importante, algo que iba más allá de él. A la mañana siguiente, cuando llegaron al edificio, fueron recibidos con una sorpresa. En la entrada principal, alguien había colocado una gran pancarta con la foto de Lucas y la frase «Gracias por vernos». No tenía firma, pero tenía decenas de nombres escritos a mano alrededor de la foto. Nombres de empleados, de personas que querían mostrar su gratitud. Lucas se emocionó. No esperaba aquello, no hizo lo que hizo esperando reconocimiento,
pero saber que sus acciones tocaron tantas vidas, que marcaron una diferencia concreta, era algo que llenó su corazón de una forma que nunca antes había experimentado. Mientras subían al despacho de Roberto, el doctor Enrique recibió una llamada. Era de la policía. Le informaron que habían concluido las investigaciones sobre la última caja fuerte que Roberto mencionó. La caja estaba registrada en un banco, en una caja de seguridad privada, y solo se podía acceder a ella con la presencia de Lucas y de un funcionario judicial. Dentro, había documentos relacionados con intentos de sabotaje contra Roberto durante su gestión, incluyendo nombres de personas que intentaron perjudicarlo. La policía fijó la apertura de la caja para el día siguiente. El doctor Enrique le explicó a Lucas que aquello podría revelar cosas difíciles, quizás incluso dolorosas. Podría exponer a personas que él creía que eran aliadas, pero era necesario saber la verdad. Era necesario entender contra qué estaba luchando Roberto y contra qué podría tener que luchar Lucas también. Lucas estuvo de acuerdo. No tenía miedo de la verdad. Tenía miedo de la mentira, de la omisión, de la ignorancia. Si había secretos enterrados, quería desenterrarlos. Quería saber quién estaba realmente a su lado y quién solo fingía estarlo. Esa tarde, Mauricio pidió una reunión privada con el doctor Enrique. Dijo que estaba dispuesto a negociar, que reconocía los derechos de Lucas, pero que creía importante que hubiera una gestión profesional mientras el niño era menor de edad. Se ofreció para asumir como presidente ejecutivo, con poderes para tomar decisiones estratégicas, mientras Lucas aprendía sobre el negocio. El doctor Enrique escuchó todo con expresión neutra. Cuando Mauricio terminó, el abogado dijo solo una cosa. Dijo que Lucas era joven, pero no era tonto, que estaba aprendiendo rápido y que ya había mostrado más visión y humanidad en pocas semanas que muchos ejecutivos en carreras enteras. Dijo que no había espacio para negociaciones que implicaran disminuir el papel de Lucas y que, si Mauricio quería continuar en la empresa, tendría que aceptar la nueva realidad. Mauricio salió de la sala dando un portazo. El doctor Enrique sabía que acababa de hacerse con un enemigo aún más decidido, pero también sabía que no podía ceder. No después de ver de lo que Lucas era capaz, no después de ver la esperanza que había traído a aquellas personas. Al final del día, Lucas volvió al despacho de Roberto en el último piso. Le gustaba ese lugar, la vista, la sensación de estar cerca de su padre de alguna manera. Se sentó en la silla detrás del escritorio, algo que todavía le parecía extraño, y miró por la ventana. La ciudad estaba encendida, miles de luces parpadeando en la oscuridad. Cada luz representaba una vida, una historia, un sueño. Pensó en el día siguiente, en la caja fuerte que se abriría, en los secretos que se revelarían. Pensó en Mauricio y en sus intentos de asumir el control. Pensó en los empleados que ahora veían en él una esperanza. Y pensó en su padre, en Roberto, en el hombre que nunca conoció pero que dejó un camino trazado, lleno de pistas, lleno de lecciones. Lucas se quitó el reloj de la muñeca y lo puso sobre el escritorio. Miró las agujas paradas, los números en la esfera. Las 3:22. No sabía qué significaba esa hora, si significaba algo, pero decidió que simbólicamente ese era el momento en que todo cambió, el momento en que el tiempo de Roberto se detuvo y el tiempo de Lucas comenzó. Y mientras la noche avanzaba sobre Madrid, Lucas hizo una promesa silenciosa. Prometió que estaría a la altura de esa confianza, que protegería ese legado, que cuidaría de esas personas, no porque estuviera obligado, no porque tuviera poder, sino porque era lo correcto, y al final, eso era lo que importaba, hacer lo correcto, incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil. La mañana del día siguiente amaneció nublada sobre Madrid. Lucas se despertó con un nudo en el estómago, una mezcla de ansiedad y determinación. Hoy sería el día en que se abriría la última caja fuerte, el día en que los secretos más profundos de Roberto saldrían a la luz. Mariana preparó el desayuno en silencio. Ella también sentía el peso de aquel momento.
Sabían que lo que hubiera en esa caja podría cambiarlo todo. De nuevo. Llegaron al banco poco antes de las 10. Era una sucursal grande, en el centro de la ciudad, con guardias de seguridad en la puerta y un ambiente formal y silencioso. El doctor Enrique ya estaba allí, hablando con un funcionario judicial y un investigador de la policía. Cuando Lucas y Mariana llegaron, todos se saludaron de forma educada pero seria. No había espacio para sonrisas en ese momento. Fueron conducidos a una sala especial, reservada para la apertura de cajas de seguridad en situaciones legales. Era una sala pequeña, con una mesa en el centro y sillas alrededor. Un empleado del banco trajo la caja fuerte, una caja de metal oscura y pesada, y la colocó sobre la mesa. Tenía 2 cerraduras, y Lucas poseía la llave de una de ellas. La otra llave la tenía el funcionario judicial, parte del protocolo de seguridad establecido por Roberto. Lucas miró la caja y sintió un escalofrío. Allí dentro había verdades que alguien intentó ocultar, información que podría destruir reputaciones, quizás incluso revelar crímenes. Roberto no haría algo así sin un motivo muy fuerte. No era un hombre vengativo, pero era un hombre que valoraba la justicia. El funcionario judicial leyó un acta, explicando que todo lo que se encontrara allí sería documentado y podría ser usado como prueba si fuera necesario. Lucas asintió mostrando que entendía. Entonces, con manos temblorosas, introdujo su llave en la primera cerradura. El funcionario introdujo la segunda. Juntos, giraron las llaves al mismo tiempo. La caja emitió un clic y la tapa se soltó. Dentro había carpetas organizadas, cada una con un nombre escrito a mano. Lucas reconoció algunos nombres, directores de la empresa, personas que había conocido en las últimas semanas. Pero el nombre que más llamó su atención, escrito en una carpeta más gruesa que las otras, era el de Mauricio. El doctor Enrique cogió la carpeta con cuidado y la abrió. Dentro había documentos, correos electrónicos impresos, extractos bancarios, fotografías y una memoria USB. Conectó la memoria USB al portátil que había llevado y comenzó a examinar los archivos. A medida que leía, su expresión se volvía cada vez más seria. El investigador de la policía se acercó y comenzó a leer junto a él, tomando notas en un cuaderno. Lo que había allí era devastador. Mauricio, durante los últimos 2 años de la vida de Roberto, había estado intentando sistemáticamente minar su autoridad. Desvió recursos de la empresa a cuentas personales, manipuló contratos para favorecer a empresas de las que era socio oculto, e incluso intentó convencer a los directores de que declararan a Roberto mentalmente incapaz durante su hospitalización para asumir el control total de la empresa. Había correos electrónicos entre Mauricio y Rodrigo, el ex socio que había aparecido días antes alegando tener derecho a la herencia. Los dos estaban trabajando juntos. Rodrigo sería la fachada, presentaría una demanda alegando que la herencia debía ser dividida, creando una crisis legal que desestabilizaría la empresa. Mientras tanto, Mauricio consolidaría su poder interno, presentándose como la única opción estable de liderazgo. Cuando todo se resolviera, se repartirían el control de la empresa, dejando a Lucas solo con migajas o, en el mejor de los casos, forzándolo a vender su parte por mucho menos de lo que valía. Pero Roberto descubrió el plan. Tenía un aliado fiel, alguien dentro de la empresa que había estado vigilando a Mauricio e informándole directamente. Este aliado, cuyo nombre estaba protegido en 1900, los documentos, proporcionó todas las pruebas que Roberto necesitaba. Y antes de dejar este mundo, Roberto lo organizó todo meticulosamente, garantizando que la verdad finalmente saldría a la luz. Había algo aún más perturbador. Mauricio intentó acelerar el final de Roberto. Sobornó a una enfermera del hospital para que le administrara dosis equivocadas de medicamentos, esperando que eso causara complicaciones fatales. La enfermera, sin embargo, se arrepintió y se lo confesó todo a Roberto días antes de que partiera. Roberto la perdonó. Le pidió que dejara el hospital y comenzara de nuevo en otro lugar, lejos de todo aquello. Y grabó su confesión en audio, guardándola en aquella caja fuerte.
Lucas sintió náuseas. Sabía que Mauricio era arrogante, sabía que quería el poder, pero no imaginaba que fuera capaz de algo tan horrible, de intentar apresurar el fin de la vida de alguien por codicia. Mariana sujetó la mano de su hijo con fuerza. Ella también estaba conmocionada, con lágrimas corriendo por su rostro. El investigador dijo que aquello era grave, que constituía intento de homicidio, además de fraude y corrupción. Dijo que Mauricio sería arrestado ese mismo día, que se emitiría una orden de arresto inmediatamente. Dijo también que todos los implicados serían investigados y responsabilizados. El doctor Enrique miró a Lucas y dijo que entendía si el niño quería irse a casa, si quería alejarse de todo aquello por un tiempo, pero Lucas negó con la cabeza. Dijo que quería estar presente cuando Mauricio fuera confrontado. Quería mirarlo a los ojos y saber que la verdad había vencido. Quería honrar el valor de su padre, que incluso enfermo, tuvo la fuerza para proteger a su hijo y a su empresa. Volvieron al edificio de la empresa poco después del mediodía. El investigador y 2 policías uniformados los acompañaron. El movimiento causó revuelo entre los empleados, que comenzaron a susurrar por los pasillos, intentando entender qué estaba pasando. Mauricio estaba en su despacho, en el 14º piso, cuando recibió el aviso de que la policía quería hablar con él. Bajó a la sala de reuniones con una sonrisa arrogante en el rostro, como si aquello fuera solo otra situación que controlaría fácilmente. Pero cuando vio a Lucas, Mariana, el doctor Enrique y los policías, su sonrisa vaciló. Cuando el investigador comenzó a presentar las pruebas, su rostro palideció. Intentó negarlo. Dijo que aquello era mentira, un montaje, que Roberto estaba confuso cuando recopiló esa información. Pero el investigador fue implacable, mostrando documento tras documento, audio tras audio, prueba tras prueba. No había escapatoria. No había forma de mentir ante tantas evidencias concretas. Cuando se reprodujo el audio de la confesión de la enfermera, Mauricio se levantó de la silla, rojo de ira. Gritó que Roberto era un débil, que desperdició la empresa con sentimentalismos, que él, Mauricio, era quien realmente construyó aquel imperio. Dijo que Lucas era solo un mocoso que no merecía nada, que Mariana era una oportunista, y que todos allí eran tontos por creer en la farsa de aquella herencia. Lucas se puso de pie y miró directamente a Mauricio. Su voz, cuando finalmente habló, era baja pero cargada de una fuerza que lo sorprendió incluso a él mismo. Dijo que Mauricio tenía razón en una cosa: él realmente era solo un niño que nunca conoció a su padre, que creció viendo a su madre trabajar hasta el agotamiento para poner comida en la mesa. Un niño que no sabía nada sobre gestionar empresas, sobre estrategias corporativas, sobre el mundo de los negocios. Pero él sabía algo que Mauricio nunca entendería. Sabía sobre humanidad, sobre mirar a las personas y ver más que empleados o recursos, sobre entender que el verdadero valor de una empresa no estaba en los beneficios, sino en las vidas que sostenía. Y sabía que, si honrar la memoria de su padre significaba enfrentarse a personas como Mauricio, entonces se enfrentaría 1000 veces. Porque eso es lo que hacen las personas decentes. No huyen ante la maldad, se alzan contra ella. El silencio que se apoderó de la sala fue roto solo por el sonido de las esposas cerrándose en las muñecas de Mauricio. Fue escoltado fuera del edificio bajo las miradas atónitas de todos los empleados. Algunos estaban conmocionados, otros aliviados. Algunos incluso aplaudieron discretamente cuando pasó. La tiranía de Mauricio había terminado, y aunque la forma en que todo terminó fue trágica, había una sensación de que se hacía justicia. En los días que siguieron, la empresa pasó por una limpieza interna. Otros implicados en las tramas de Mauricio fueron identificados y despedidos. Se realizó una auditoría completa, y los recursos desviados comenzaron a ser recuperados. El doctor Enrique, con la ayuda de Mariana y de directores leales a Roberto, reorganizó la estructura de mando, estableciendo un consejo de gestión que administraría la empresa hasta que Lucas tuviera edad para asumir plenamente. Doña Regina fue nombrada presidenta interina. Era respetada, justa y tenía la confianza de todos.
Su primera acción fue acelerar la creación del Espacio Esperanza. En menos de un mes el lugar estaba listo. Era un piso entero dedicado a los niños, con salas coloridas, juguetes educativos, una pequeña biblioteca e incluso una zona exterior con columpios. El día de la inauguración, decenas de empleados trajeron a sus hijos para conocer el espacio, y las lágrimas de gratitud eran visibles en muchos rostros. Lucas cortó la cinta simbólica al lado de su madre, de doña Regina y del doctor Enrique. Miró a los niños corriendo y jugando, a los padres observando con orgullo, y sintió que allí estaba la verdadera herencia que Roberto dejó. No era el edificio, no eran las cuentas bancarias, era la posibilidad de marcar la diferencia, de tocar vidas, de construir un futuro mejor. Julia se acercó a Lucas ese día, de la mano de su hijo de 5 años. Dijo que no tenía palabras para agradecerle, que ese espacio cambiaría completamente su vida. Dijo que ahora podría trabajar tranquila sabiendo que su hijo estaba seguro, bien cuidado, aprendiendo y divirtiéndose. Dijo que Lucas era una bendición, no solo para ella, sino para todos allí. Lucas, emocionado, dijo que quien debía dar las gracias era él, porque aquellas personas, con sus historias, con sus luchas, con su dignidad, le enseñaron lo que realmente importaba en la vida. Le enseñaron que el éxito no se medía en dinero, sino en sonrisas, en saber que, cuando tu cabeza tocara la almohada por la noche, hiciste algo bueno ese día. Algo que hizo el mundo, aunque solo fuera un poquito mejor de lo que era, cuando te despertaste. Semanas después, cuando el polvo finalmente comenzó a asentarse, Lucas volvió al despacho de Roberto en el último piso. Le gustaba ir allí de vez en cuando, sentarse en la silla, mirar por la ventana, hablar silenciosamente con el padre que nunca conoció. Le contaba sobre las cosas que estaba aprendiendo, sobre las personas que conocía, sobre los desafíos que enfrentaba. Ese día, mientras observaba la puesta de sol teñir la ciudad de naranja y rosa, tuvo una revelación. Finalmente entendió lo que significaba la hora en el reloj. Las 3:22. Era la hora en que él nació. Mariana lo confirmó cuando le preguntó. Roberto paró el reloj en el momento exacto en que su hijo vino al mundo. Era su forma de decir que, desde ese instante, todo cambió, que su vida ganó un nuevo propósito, un nuevo significado. Las lágrimas corrieron por el rostro de Lucas, apretó el reloj contra su pecho y susurró un gracias a su padre. Gracias por no rendirte, por dejar ese camino trazado, por creer que él sería capaz. Y aunque Roberto ya no estaba allí para oírlo, Lucas sintió que de alguna manera él lo sabía. Sabía que su hijo estaba honrando su legado. Sabía que la semilla que él plantó estaba creciendo, dando frutos, esparciendo sombra. Mariana entró en el despacho silenciosamente y se sentó al lado de su hijo. Ella también estaba emocionada, mirando a Lucas con un orgullo que se desbordaba. Dijo que Roberto estaría orgulloso, que vería en él no solo a un hijo, sino a un hombre en formación, un hombre bueno, justo, valiente. Dijo que, aunque el viaje había sido difícil, cada lágrima valió la pena, porque ahora no solo tenían seguridad financiera, sino un propósito, tenían una razón para levantarse cada día y marcar la diferencia. Lucas abrazó a su madre y le dijo que nada de aquello habría sido posible sin ella, que fue ella quien lo crió con valores, con principios, con amor, que fue ella quien le enseñó a mirar a las personas con compasión, a no juzgar por la apariencia, a siempre buscar entender antes de criticar. Dijo que el verdadero legado no era lo que Roberto dejó, sino lo que Mariana construyó día tras día, con sus manos callosas y su corazón inmenso. Pasaron los meses. El Espacio Esperanza se convirtió en un referente. Otras empresas comenzaron a visitarlo para entender el modelo y replicarlo en sus propios negocios. Lucas creó el programa de becas de estudio, beneficiando a hijos de empleados que querían ir a la universidad. Implementó horarios flexibles para padres y madres, mejoró el comedor. Estableció un programa de apoyo psicológico gratuito para todos los empleados. La empresa no solo sobrevivió a los cambios, sino que prosperó. Los empleados, sintiéndose valorados y respetados,
Pasaron a trabajar con más dedicación, más creatividad, más pasión. La rotación de personal cayó drásticamente, la satisfacción subió, los resultados financieros mejoraron, y todo esto demostró algo que Roberto siempre supo, pero que el mundo corporativo a menudo olvidaba. Cuidar de las personas era la mejor inversión que una empresa podía hacer. Lucas continuó yendo al colegio, pero ahora compaginaba los estudios con visitas a la empresa. Todavía era un niño, todavía jugaba al fútbol con sus amigos, todavía veía dibujos animados los sábados por la mañana. Pero también cargaba con una sabiduría que pocos adultos poseían. Entendía que el poder era responsabilidad, que el privilegio exigía un retorno, que recibir mucho significaba dar aún más. En una soleada tarde de sábado, Lucas llevó a un grupo de amigos del colegio a conocer el edificio. Les mostró el espacio Esperanza, les presentó a algunos empleados, les contó la historia de cómo empezó todo. Los amigos quedaron impresionados, hacían preguntas, querían entender cómo un niño de su edad podía estar involucrado en algo tan grande. Lucas explicó que no se trataba de tamaño o edad, se trataba de intención, de querer hacer el bien, de entender que cada uno de nosotros, no importa cuán joven o viejo, puede marcar la diferencia. Puede cambiar una vida, puede traer esperanza, puede ser luz para alguien que está en la oscuridad. Y que si cada persona hiciera su parte, el mundo sería un lugar mucho mejor. Un año después de aquel primer día en que Lucas entró en el edificio por primera vez, se organizó una ceremonia especial. Era un evento para celebrar el aniversario del Espacio Esperanza y para homenajear a Roberto. Se instaló una placa en la entrada del edificio con el nombre de Roberto y una frase que Lucas eligió personalmente. La frase decía: una empresa se construye con ladrillos y hormigón, pero se sostiene con sueños y corazones. Durante la ceremonia, Lucas pronunció un discurso. Habló del padre que nunca conoció, pero que conocía a través de sus acciones, de sus elecciones, de su legado. Habló de Mariana, la mujer más fuerte que conocía, la madre que le enseñó todo lo importante en la vida. Habló de cada empleado allí presente, de cómo cada uno de ellos era parte esencial de esa historia, de esa transformación. E hizo una promesa. Prometió que, cuando tuviera edad para asumir oficialmente el cargo, continuaría en el camino que había comenzado. No por obligación, sino por convicción. Porque aquel no era solo el legado de Roberto. Era el legado de todos, los que creían que un mundo mejor era posible, y él estaría allí día tras día, trabajando para que ese mundo se hiciera realidad. Los aplausos resonaron por el vestíbulo, se derramaron lágrimas, se dieron abrazos, y cuando Lucas miró a su alrededor, vio no solo empleados, sino una familia que él no eligió, pero que lo eligió a él, una familia unida no por sangre, sino por propósito, por respeto, por amor. Esa noche, de vuelta en casa, Lucas sostuvo el reloj que ahora llevaba todos los días. Las agujas seguían paradas en las 3:22 y decidió que nunca las haría andar de nuevo. Porque aquel reloj no servía para marcar el tiempo que pasaba, sino para recordar el tiempo que comenzó, el tiempo de una nueva historia, de un nuevo camino, de una nueva esperanza. Mariana observaba a su hijo desde la cocina mientras preparaba la cena. Sonrió para sí misma, recordando cuando Lucas era solo un bebé en sus brazos, cuando se despertaba de madrugada para alimentarlo, cuando se preguntaba cómo lograría criar a un hijo sola. Y ahora, mirando a aquel niño que se convertía en hombre ante sus ojos, lo sabía, lo había logrado, y lo había logrado bien. Lucas se levantó del balcón y entró en la cocina, abrazó a su madre por la espalda y le dijo que la quería. Mariana se giró y sostuvo el rostro de su hijo entre sus manos, mirándolo profundamente a los ojos. Dijo que era ella quien lo quería, que él era su mayor orgullo, su mayor logro, que no importaba cuántos edificios existieran, cuántos ceros tuvieran las cuentas bancarias. Lo que importaba era quién era él. Y él era bueno, era justo, era amable. Era todo lo que ella siempre soñó que fuera.
Cenaron juntos hablando del día, de planes futuros, de cosas simples y cotidianas, y en esa simplicidad, en ese momento común de madre e hijo compartiendo una comida, estaba la mayor riqueza que existía. Estaba el amor, estaba la familia, estaba la certeza de que sin importar lo que viniera, estarían juntos. Cuando la noche avanzó y Lucas fue a su habitación, se tumbó en la cama mirando al techo. Pensó en todo lo que había vivido, en todo lo que había aprendido, en todo lo que aún le quedaba por delante. Pensó en Roberto y en cómo le gustaría haberlo conocido, haber escuchado sus historias, haber sentido su abrazo. Pero también entendió que, en cierto modo, conocía a su padre. Lo conocía a través de cada persona que fue tocada por él, a través de cada decisión sabia que tomó, a través del amor que dejó registrado en vídeos, cartas y acciones. Y mientras el sueño llegaba, Lucas hizo una última promesa silenciosa. Prometió que viviría de tal forma que, cuando su historia llegara a su fin, él también dejaría algo de valor, no solo dinero o propiedades, sino buenos recuerdos, vidas transformadas, esperanza plantada. Prometió que sería el puente entre el pasado que Roberto construyó y el futuro que aún estaba por escribirse, y que al hacerlo honraría no solo a su padre, sino a todos aquellos que creyeron en él cuando era solo un niño asustado que sujetaba la mano de su madre. Madrid dormía afuera, con sus millones de luces, sus millones de historias, y en un pequeño apartamento de Carabanchel, un niño de 12 años dormía abrazado a un reloj parado, soñando con un mañana donde todos pudieran tener la oportunidad de ser vistos, de ser escuchados, de ser amados, y en ese sueño, en esa esperanza, en esa promesa, estaba el verdadero significado de heredar un legado. No se trataba de recibir, sino de transmitir. No se trataba de guardar, sino de compartir. No se trataba de poder, sino de servir. Y así, con el corazón en paz y el propósito claro, Lucas seguía adelante. Ya no como el niño que entró asustado en aquel inmenso edificio, sino como el joven que entendió que el mayor imperio que alguien puede construir no está hecho de hormigón, sino de amor, de justicia y de compasión, y que ese imperio, a diferencia de todos los demás, nunca se derrumba, porque está construido sobre el cimiento más fuerte que existe, el cimiento de la humanidad. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lucas y Mariana haya tocado profundamente su corazón. Si te has emocionado con el viaje de este niño valiente que transformó el dolor en propósito y la herencia en esperanza, deja tu me gusta en este vídeo. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Cuéntanos en los comentarios cuál fue el momento que más te marcó, qué lección te llevas de esta narrativa para tu propia vida. Todos los días traemos historias intensas y emocionantes como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que nos hacen reflexionar sobre nuestros propios legados y sobre lo que realmente importa en la vida. Comparte este vídeo con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para marcar la diferencia. Te esperamos mañana con una nueva historia que removerá tus emociones. Hasta entonces, y recuerda, el verdadero legado no es lo que guardamos, sino lo que dejamos en el corazón de las personas.